Quizás muchas veces pues eres tentado a quejarte, pero te aguantas de decir, pero en tu corazón sigues claudicando, pensando o tratando de quejarte por las cosas que estás pasando. Pero debemos de ser agradecidos y estar muy conscientes de la guerra, la lucha espiritual que hay. Cómo el enemigo quiere que de alguna manera u otra ofendas a tu Dios o reniegues de Él. Si lees en el Viejo Testamento, habla mucho acerca de eso, de su pueblo Israel, cómo renegaban, cómo se quejaban, y todo esto desagradaba al Señor, lo provocaban, se irritaba de que miraba cómo su pueblo, aunque les diera lo que les diera, seguían quejándose. Y debemos de ser conscientes de la lucha que hay. El enemigo con las cosas de este mundo y nuestra carne se unen para buscar que el hombre reniegue en contra de Dios. ¿Están aquí, hermanos? No solamente es el enemigo, sino tu carne. Muchos se quejan. Te quejas de una cosa, te quejas de otra. Quizás lo miras como algo normal, como algo natural, todos lo hacen. Está bien, pero en realidad no debe de ser así. Como un buen soldado debes de aprender a soportar, debes de aprender a vivir en los momentos difíciles y en los momentos fáciles agradecido a tu Dios. ¿Sí están aquí? Porque de otra manera empezarás a quejarte, a renegar, y la lucha más fuerte que hay es en tu propia mente. Te puedes quizás detener en no practicar algo, pero eso no se quedará ahí. El enemigo insistirá para que en tu mente comiences a pensar lo que no debes de pensar. Y comiences a estimar tanto aquello que dejaste pasar por servir a tu Dios, por honrar a tu Dios, comienzas aquello a mirarlo con estima, si lo hubiera hecho, o si hubiera aceptado esa propuesta, era una buena oportunidad. Entonces quizás no lo practicaste, pero en tu corazón ahora ¿qué está pasando? Si estás aquí, hermano, hermana, entonces es comenzar a ver en tu corazón hacia atrás. Es comenzar a ver aquello que hubiera sido de bien para tu carne, hubiera sido de provecho, hubiera sacado algún beneficio de aquello. Pero como cristiano debes de mantener tu mente ocupada, tu corazón ocupado, porque si no el enemigo buscará ocuparlo con cosas que ofendan a tu Dios. ¿Cuántos sabían eso? Todos, ¿verdad? ¿Y cuántos lo practican? Se acabaron los amenes. Es que ese es el detalle, hermano. Cuando Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos aconseja de que siempre andemos alabando al Señor, cantando, ¿sí me entiendes? Cánticos, himnos espirituales. ¿Con qué propósito es? Que tu mente esté ocupada, que tu corazón lo mantengas ocupado. Porque hay quizás buenos deseos, muchos de ustedes quizás ya quieren dejar de practicar lo que están practicando, y quizás oras y pides al Señor ser liberado de aquella situación, pero no todo se lo puedes dejar al Señor. Él nos ha dejado herramientas que las debemos de usar para que no seas arrastrado por el enemigo. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 8. Vamos a leer, gloria a Dios, el capítulo 8, versículo 4. Y medita en esto, hermano, si prestas oído con tu corazón y te esfuerzas a practicarlo,
va a ser muy fácil para ti vivir para el Señor. Porque el primer problema, la primera lucha está en tu misma mente, en tu corazón. Una y otra vez nos enseña su palabra que guardemos nuestro corazón, de él mana la vida, de él salen todas las cosas, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las envidias, todas las cosas malas. ¿De dónde salen? Pero no nacieron nomás así de repente. ¿Estás aquí? Lo usas como un taller para maquinar pensamientos. El salmista decía: salva, oh Jehová, porque se han multiplicado los malos. Con su boca bendice, pero con su corazón, ¿qué hacen? Maldicen, maquinan cosas malas contra el justo. Pero debes de preguntarte, porque lo que habla ahí, deberías de preguntarte: ¿seré yo, Señor? A veces hablas bonito con tu hermano, lo saludas, le das un abrazo y todo parece que está bien, pero en tu corazón, ¿qué maquinas? ¿Sí están aquí? ¿Sí me entienden lo que estoy hablando? Ahora, puedes pensar: nadie se da cuenta, nadie sabe, pero no deberías de pensar así, porque a quien vamos a darle cuentas, él sí lo sabe. Ahora, hay una lucha, yo te dije, y quizás tú tienes deseos de ser diferente, de cambiar. ¿Cómo lo vas a hacer? Puedes decir: yo he orado mucho al Señor, hermano. ¿Aún has ayunado quizás? Quizás has leído mucho, no sé, pero no puedes ser libre. ¿Por qué? Cuando su palabra dice que resistamos al diablo y él huirá, ¿cómo vas a resistir? ¿Cómo vas a resistir? La lucha es en tu mente. Si tú no llenas tu mente de cosas buenas, santas, puras, el enemigo las llenará de cosas malas. Tú quizás piensas que estos pensamientos son muy naturales, pero esos pensamientos son del enemigo. ¿Resistes a esos pensamientos? Ahora, ¿cómo les resistes? ¿Cómo le puedes resistir a esos pensamientos? ¿Golpeándote en la pared? ¿Dándote de cabezazos en el suelo o cómo? Nadie sabe. ¿Cómo debes de contrarrestar esos pensamientos? Comenzar a adorar al Señor, comenzar a mantener tu corazón ocupado. Si estás aquí, adorándole, exaltándole, dándole gracias. ¿Te duele? No le hace darle gracias. ¿Tienes dificultades? Dale gracias. Pero si el problema te invade, la ansiedad, la preocupación, y no es que no tengas ninguna dificultad, sí la tienes. Humanamente es justo lo que estás haciendo, humanamente, pero espiritualmente no. Deja esa situación al Señor, deja esos pensamientos al Señor, deja ese problema al Señor. De otra manera no podrás. Mira, hermano, mucha gente confía en las drogas, en el alcohol, en alguna clase de vicio para entumecer sus sentimientos, sus sentidos, y que sus sentimientos sean apocados. Pero para el cristiano, nuestro Señor Jesús, la paz de nuestro Dios debe de reinar en nuestros corazones. ¿Sí estás aquí? Y aún en medio de la dificultad, debes de dejar que Él lleve tu carga. Pero si tú no permites que Él sea apoderándose de tus pensamientos, alguien se va a apoderar de ellos. El enemigo se apoderará de tus pensamientos, de tu sentir, y no serás libre. ¿Sí están aquí? Yo sé que ya lo sabías, pero hace falta lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Practicarlo. Si hay dificultades y el enemigo te trae uno y otro pensamiento, hablar o pensar mal de tu prójimo, quejarte aún de Dios. Muchos se quejan,
Oh, si Dios, oh, esto Dios. Y comienzan a murmurar en contra de Dios. Si están aquí. Eso fue uno de los males de Israel, murmuró en contra de Dios. Quejarte es murmurar. Y si tú te empiezas a quejar de la dificultad, de lo que estás pasando, estás murmurando en contra de Dios. Ten cuidado. Entonces vamos a leer. Lo tienes. Capítulo 8, versículo 4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme, que no andamos conforme a qué, sino conforme. ¿Qué es andar conforme a la carne? Te digo, humanamente el hombre lo mira natural, el que tú pienses mal, el que tú sientas cosas, el que tú quieras defenderte, el que quieras pelear, el hombre lo mira normal. Pero eso es andar conforme, o sea, eso es lo que la gente, el sistema, el mundo, Satanás, han calificado como aceptable. Está bien que hagas esto, está bien que hagas lo otro. Eso es andar conforme a la carne. Si estás aquí. Y no conforme al Espíritu. Pero si tú andas conforme al Espíritu, es que dice el Señor acerca de este asunto. Que estés preocupado, con mucha ansiedad, que quieras defenderte o que en tu corazón maquines pensamientos en contra de tu prójimo. Eso es lo que el Espíritu nos enseña. ¿Están aquí, hermanos? No me dejen solo, hermano. Piensa lo que te digo. Sigue diciendo: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y puedes tú decir, bueno, ¿cuáles son las cosas de la carne? Volvemos a encerrar todo lo que es pecado. Mira, hermano, todo aquello que ofende a nuestro Dios, o te incita, o quebranta, o te hace quebrantar una regla, una ley del Señor, un mandato, un estatuto del Señor, es pecado. Si estás aquí. Entonces, si tú eres una persona que está pensando, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Cuando tú estás pensando en un mal sentir, un mal deseo, porque esta situación está así, y tú comienzas a maquinar en tu corazón, ¿estás pensando qué? ¿En las cosas espirituales? ¿Sí estás aquí o no? ¿Nunca te ha pasado eso? ¿Y qué haces cuando pasa eso en tu vida? ¿Te acomodas para seguir pensando? ¿Cómo tú puedes hacer para cumplir ese caprichito o ese mal deseo? ¿Cómo atacar a tu prójimo? Ah, si tuvieras la oportunidad de hacerle esto o aquello. Ahora, hay cosas que es verdad, quizás nadie se da cuenta, pero Dios sí se da cuenta. Con tus labios bendices. Dios le bendiga, hermano, hermana. ¿Y tu corazón? Ojalá y te pase esto y lo otro. Hipócrita, eres esto o aquello. Y comienzas a decir y a pensar. Y cuando lo mire le voy a decir. Y te preparas muy bien. Para cuando tú lo mires, tú ya tienes tu acordeón. Le voy a decir esto y si me dice le digo lo otro. Y yo le sigo diciendo. Pero vas a ver quién soy yo. De los meros mundanos. ¿Eso es orgulloso para ti? ¿Sí están aquí? Piensa lo que te estoy diciendo. Porque el diablo te comienza, mira hermano, como a sofocar. Estás como el volcán que casi va a reventar así de tantas cosas. Y era algo pequeñito que cayó, comenzó a estar ahí batiendo todo. Hasta cuando el odres ese quiere reventar.
¿Aló? ¿No que la palabra es más dulce que la miel a tu paladar? No se mira alegría en tu rostro. Piensa, hermano. Así es como nosotros podremos vencer al enemigo, manteniendo nuestro corazón, porque los que son espirituales, ¿qué dice? Pero los que son del Espíritu en las cosas, ¿sí estás ahí conmigo? Versículo 5, la mitad. Pero los que son del Espíritu en las cosas, tú estás pensando en adorar al Señor, en alabarle, en glorificarle. ¿Qué dice el Señor de este asunto? Que no digas nada, no digo nada. ¿Qué dice de este asunto? No te preocupes por el día de mañana, cada día trae su propio afán, no te preocupas. ¿Qué dice de este asunto? No te preocupes qué vas a comer o beber, o qué vas a vestir. Sigue para adelante. ¿Sí estás aquí? ¿Qué dice el Señor de este asunto? Que la venganza es de Él. Ok, no haces nada. ¿Qué dice de este asunto? Que le des a aquel que te odia, aquel que te persigue, un vaso de agua. Que lo ayudes. ¿Qué dice de este asunto? ¿Qué dice el Señor de este asunto? No, pues ya te quieres divorciar, pero ¿qué dice el Señor? Que te sometas, nos sometamos unos a los otros. ¿Sí entiendes? ¿Qué dice? ¿Qué dice de este asunto, de aquel otro? El Señor nos enseña. ¿Qué dice de cómo tratar a nuestros patrones o cómo ellos a nosotros? ¿Qué dice de cómo tratar a nuestros hijos o ellos a nosotros? ¿Qué dice el Señor? Si tú eres una persona espiritual, es lo que tú buscas hacer, lo que dice el Señor. ¿Sí estás aquí? Ahora, yo te estoy diciendo, la realidad es que el hombre va a ser atacado para que no haga lo que el Señor dice. El hombre, por su naturaleza, es imposible que pueda obedecer al Señor. Porque este sistema, las tentaciones, el enemigo y tu propia carne te arrastran. Te arrastran. Tú quisieras algo, pero tu carne va caminando sola para otro lado. Allá hay alguien que le está llamando y tu carne quiere arrancar para allá. ¿Y qué debes de hacer? Resistir. En tu mente está el ataque, en tu mente, en tu corazón está la lucha. Antes de que tú practiques algo, en tu mente estuvo primero. Tuviste maquinando. Cuando el Señor dijo que del corazón salen todas estas cosas, los celos, los adulterios, las fornicaciones, la murmuración, la codicia, todas las cosas. Porque antes estuviste pensando en eso. Fuiste alimentado por el enemigo. Y lo que escuchaste o miraste está siendo usado para llenarte hasta que quiera reventar aquello. Y es triste porque muchos están soportando, pero en realidad no le han entregado al Señor. O sea, ellos están luchando en no hacerlo, pero se van a cansar y se van a frustrar. Y por eso es que tenemos a personas que estuvieron en la iglesia y cuando salen dicen, no, en la iglesia son esto, hipócritas o lo otro, porque ellos nunca fueron verdaderos cristianos. ¿Sí estás aquí? Lo que hicieron, lo hicieron con su propia fuerza, con un pensamiento de que si yo me porto bien o yo me esfuerzo, ganaré el cielo. El cielo no lo ganas por eso. Tienes que rendirte al Señor. Tienes que ser espiritual, pensar en Él, dejar que Él llene tu corazón, para que el día de mañana no estés cansado, frustrado, decir, yo he ido a la iglesia, hay muchos que se van, pastor, dame los diezmos, ya me voy de la iglesia. Quieren que le regresen la ofrenda, quieren que le regresen hasta lo que gastó de gasolina en el camino las veces que vino a la iglesia. ¿Por qué? ¿Lo hizo de corazón? ¿Sirvió a Dios? No. Nunca en su corazón fue cristiano. Este es el problema. Este es el problema que tenemos. Siempre la persona estuvo aparentando ser cristiana,
pero en su corazón era un volcán que estaba a punto de estallar en cualquier momento. La apariencia cansa. Si tú eres un cristiano de apariencia, te cansarás, reventarás, no estarás de repente. Pero cuando tú lo haces de corazón, tú no miras hacia atrás. Lo que hayas hecho, lo hiciste para el Señor. Tu esfuerzo, todo lo que tú hayas hecho, lo hiciste para el Señor. Pero si tú comienzas a meditar, si yo no hubiera hecho esto o aquello, hubiera tenido más ganancias en este mundo, más privilegios, más esto o aquello, ten cuidado. Todo eso es una actitud muy peligrosa, muy desafiante. De repente te perderás, te irás del camino y quién sabe si regreses. El cristiano tiene que aprender a luchar, a mantenerse siendo espiritual. Es nuestra naturaleza, el sistema, las tentaciones de este mundo y las de Satanás. O sea, nuestra carne, el mundo y Satanás en contra de tu alma. Si tú no eres sabio, de repente serás arrastrado. ¿En qué estás pensando? ¿En qué estás meditando? ¿En la aflicción? ¿En el dolor? ¿En los problemas de tu casa, del trabajo? Déjalos. Quizás mañana no despiertas. ¿Para qué trabajaste tanto hora pensando en ese asunto que no lo vas a poder solucionar? Y mañana será otro día. Para eso necesitas esperanza. Si tú tienes esperanza, Dios se encargará de ese asunto. Si estás aquí. Y no te estoy diciendo que vivas una vida desordenada, viviendo, haciendo el mal y esperando que Dios lo solucione, no. Sino con todo tu corazón, siendo honesto, agradecido a tu Dios, y Él tendrá control de las demás cosas. ¿Están aquí, hermanos? Dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? El estar yo pensando, maquinando pensamientos malos, ¿qué va a ser para mí? Y si tú lo haces, ¿qué va a ser para ti? ¿Aló? ¿Sí están aquí, hermano? Pensemos. Porque a veces parece que esto no lo ha entendido la iglesia. Está bien llena de cosas malas, enyerbada con su mente, con su corazón, con odio, con malos sentimientos, pero no reacciona, que eso para esa persona es muerte. Si yo sigo maquinando estos pensamientos, ¿dónde voy a terminar? ¿Sí están aquí, hermanos? No vayas a decir como aquel grupo que seguía al maestro, dura es esta palabra. No es dura. No es dura. Si tú quieres servir verdaderamente al Señor, necesitas ser una persona espiritual. Si estás aquí. Y cuando nos referimos a una persona espiritual, no te estoy diciendo que andes en el aire ahí, que no pisas la tierra volando. No. Sino que amas las cosas espirituales, amas la justicia, la verdad, y buscas alabar, adorar al Señor en tu corazón en todo tiempo. ¿Sí entiendes, hermano? No es que no hay dificultades, sino que tú adoras a tu Señor, tú le alabas en todo tiempo, le glorificas. Pero los pensamientos que están viniendo en contra de tu hermano, esto abarca todo, hermano, pero tristemente este es un problema, el que siempre el hermano está siendo atacado en pensar algo en contra de su prójimo. ¿Sí estás aquí? Yo sé que son las avaricias, la codicia, todas las demás cosas van ahí. En lo que estamos leyendo dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Eso es en todo. Todo aquello que estás haciendo o estás satisfaciendo tu carne o yendo en contra de tu Dios, todo eso, si lo practicas o piensas en ello, será muerte. Dices, hermano, pero entonces ¿cómo le hago? Ya lo leímos.
Mantén tu mente ocupada en las cosas espirituales. Alaba a tu Dios, glorifica a tu Dios, cántale alabanzas, búscate coritos, alabanzas que hablen de su grandeza, de su poder, que hablen de su misericordia. No, hermano, hay hermanos que, no sé, parece que lo sacaron de las cantinas, de por ahí, unos corridos y música para echar gritos y guantadas y de todo. Y es música cristiana. ¿Será esa música espiritual que te ayuda a conectarte con tu Dios? ¿Sí están aquí? No, de veras, es música de... Tienes que prestar mucha atención porque dices, este hermanito ya anda acá bien mundano, pero no, es música cristiana. Corridos, norteños y cosas que no hay una diferencia. Entonces hay un problema, porque ¿cómo estás alimentándote? Cuando dice ahí Pablo que cantemos, que alabemos al Señor con himnos y cánticos espirituales, lo que tú escuchas que sea ¿qué? Espiritual, algo que alabe a tu Dios, algo que honre a tu Dios, algo que glorifique a tu Dios, que hable de su grandeza, de su poder, de sus hechos maravillosos, porque eso, lo que no estás leyendo ahorita, lo estás escuchando. ¿Sí entiendes? Si escuchas salmos, si escuchas cosas de los hechos poderosos del Señor, aumentará tu fe, tu confianza, escucharás algo que te va a alimentar tu alma. Pero de otra manera, alimentará tu carne. ¿Sí están aquí, hermanos? Y luego sigue diciendo, pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? ¿Sí están aquí conmigo, hermanos? El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ya lo sabías. Yo sé que ya lo sabían, lo han escuchado muchas veces, pero el punto no es si lo sabías, ¿lo estás practicando? Porque si nos ocupamos de las cosas espirituales, ¿qué habrá en nuestras vidas? Pero hay muchos problemas. ¿Qué debe de haber? Pero en mi trabajo me quieren correr, hay rumores. ¿Qué debe de haber en mí? ¿Sí están aquí, hermano? Pero yo escucho muchos rumores ahí de la gente que, ¿cómo debe estar mi corazón? En paz. ¿Entiendes eso? Pero ¿por qué no lo experimentas? ¿Qué necesitas? ¿Qué estamos diciendo que necesitas? Medita en el Señor. Medita. Medita en su palabra. Medita en sus hechos poderosos. Él puede hacer por ti más que todas las bendiciones que puedas recibir en este mundo, su salvación, hermano. Y cuando Pablo ora para que dice que la paz de nuestro Señor Jesucristo gobierne sus corazones, ¿sabes qué es eso? Cuando la paz del Señor gobierna en tu corazón, ¿qué es gobernar? Él tendrá el control, el dominio de tu corazón. No harás como sea. Sí hay dificultades, pero hay algo más grande que la dificultad que está en ti. La paz del Señor. La paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque a un razonamiento humano carnal, yo pensaría, ¿cómo es posible que tú estás muy tranquilo con todos esos problemas? Entonces, esa paz que tú estás teniendo sobrepasa mi entendimiento. Yo digo, ¿cómo esta persona está muy tranquila y con todos esos problemas? ¿Por qué puede ser eso? Porque el Señor, su paz, reina en tu corazón. Y esto es locura para la gente. Para la gente no puede, sobrepasa todo entendimiento. No pueden comprender que con tanta dificultad o dolor todavía glorifiques al Señor, todavía honres al Señor. Pero eres atacado a murmurar en contra de tu Dios. Eres atacado a quejarte. Y personas, aún tus seres queridos, serán usados por el enemigo y te dirán,
Ah, mira, tú que oras, tú que vas a la iglesia y mira tu condición. Y entonces recibes un golpe en tu orgullo. ¿Sí estás aquí? En tu orgullo, porque tú quisieras que no se den cuenta, porque como eres un cristiano no te debe de pasar nada. Porque tienes un Dios poderoso, no tienes que tener ninguna dificultad, y si se dan cuenta que la tienes, ¡guau!, se acaba el mundo. No, no es así, hermano, hermana. No es así. Eso sientes porque eres muy orgulloso, orgullosa. ¿Sí entiendes? Y no debe de ser así. Tu hijo no quisiera que los demás supieran que lo nalgueaste porque se portó mal, porque es orgulloso. Pero si se lo merecía, ¿qué puede decir? Si estás aquí. De una manera u otra Dios va a trabajar en nosotros si somos sus hijos, porque Él a sus hijos los corrige. Y si es necesario, hermano, que humanamente seas humillado, es mejor. Dice así su palabra. ¿Sí entiendes? Antes de que fuera humillado andaba descarriado, andaba en desobediencia, pero ya cuando eres humillado, gracias, Señor, ahora sí, ya entendí el camino. Entonces, ¿en qué estás o en qué estamos pensando? Dice el 7, por cuanto, fíjate bien, por cuanto los designios, o sea, los propósitos, la intención de la carne son enemistad de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni qué, ni tampoco pueden. Si tú no mantienes tu mente ocupada en las cosas espirituales, tu mente la ocupará el enemigo y tu carne. ¿Entiendes? ¿Sí entienden? ¿Sí están aquí? De verdad. Mire, hermano, uno tiene que aprender hasta hablar como a nadie. ¿Sí entiendes? Porque parece que no hay nadie. Piensa, de verdad. ¿Entiendes lo que estamos hablando? La naturaleza humana, los designios de la carne, no se pueden sujetar al Señor, porque la intención de la carne es mala. La intención, la voluntad de la carne es en contra de la voluntad de Dios. Por eso es que leímos, porque dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad. La voluntad de la carne de por sí ya es enemiga de la voluntad de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y leíamos arriba que si tú te ocupas en las cosas de la carne es muerte. Y esto no quiere decir que no debes de trabajar, no debes de hacer esto o aquello, no. Porque ir a trabajar no es pecado. Pero hay cosas que solamente alimentan tu naturaleza carnal. Es más mal el que no vayas a trabajar, porque mira, hermano, Dios dio este penoso trabajo al hombre para que se mantenga ocupado en la tierra. Muchos quisieran no trabajar para servir a Dios todo el tiempo, pero deberían de consultar muy bien al Señor. Porque cuando yo tengo todo el día, no tengo trabajo, ¿en qué ocupo ese tiempo? ¿Sí estás aquí? ¿Leo 10 horas? Yo no. ¿Oro otras 10? No. Necesito ser verdaderamente inquietado por el Señor para que yo pueda mantenerme sin un trabajo y pasármela todo el tiempo buscando su rostro. ¿Sí estás aquí? Porque el querer yo trabajar menos, y no va a ser para honrar al Señor, es mejor que trabaje más. Porque aquellos que trabajan menos, siempre su mente tiene más tiempo para pensar en otras cosas.
¿Sí están aquí? No estoy diciendo que no es bueno que trabajes menos. Estoy diciendo, si tú eres guiado por el Señor, qué bueno. Si Él te va a ayudar, qué bien. Que sepas aprovechar bien el tiempo. Pero tristemente muchos de aquellos que por un buen deseo de querer agradar a Dios o servir a Dios no quieren trabajar, son los que más sufren o batallan, porque su mente está nomás de ociosa. ¿Y qué hago ahora? Voy para acá. ¿Y ahora qué hago? Voy a hacer esto o lo otro, o alguna maquinación. Nadie la sabe, yo solamente acá en mi mente, pero hay alguien que sí la sabe. Si estás aquí, muchas veces medita en tu vida. Cuando no vas a trabajar o estás de ocioso, ¿cuánto tiempo inviertes para buscar a Dios y cuánto tiempo inviertes para tu teléfono o para las cosas de la carne? Medita. Porque hoy es mi día de descanso, 10 horas ahí en la televisión aplastado. ¿Está bien? Y tú puedes decir, no hermano, pues tú quieres que estemos todo el día ahí. Si eres un hombre espiritual, quieres ir al cielo. Y para ir al cielo tienes que darle la espalda a este mundo. ¿Aló? Pero como tomas este mundo y tú sientes que eres de aquí, te duele mucho. Pero si tú quisieras ir al cielo y entendieras que no eres de aquí, que eres un peregrino, que estás de pasada, este mundo no es tu tierra, no es tu patria, no es donde pasarás la eternidad. Entonces con gusto buscarías a tu Dios, con gusto pasarías más tiempo, pero pídele sabiduría y gracia al Señor para invertirlo bien. ¿Están aquí, hermano? De verdad, porque si no, la Biblia lo enseña, hermano. Pablo enseña que con mucho afán y trabajo sus manitas le sirvieron para dar aún a los que estaban con él. Entonces, el trabajar no es ocuparte para la carne, es algo que necesitas, y para hacer más ligero el tiempo, que tu mente no esté atacándote, el enemigo no esté atacándote. Comienzas a codiciar, a anhelar las cosas de este mundo, lo que está a tu alrededor, y solamente es más carga para ti mismo. En tu vida espiritual es más carga, porque tu carne quiere ir para un lado y para el otro, y como tienes todo el tiempo, ¿qué haces? ¿Cómo le vas a decir no? ¿Estás aquí, hermano, hermana? ¿En qué nos estamos ocupando? Pablo les dice a los filipenses, mira, abre tu Biblia en Efesios primero, y acerca de que andemos alabando y adorando al Señor, en Colosenses también. Nuestra mente debe de estar ocupada, nuestra mente debe de estar, en el capítulo 4, nuestra mente debe de estar mantenida, adorando, un canto, una meditación, algo que te nutra, algo que mantenga tu mente ocupada. Porque escucharás un rumor, escucharás una plática, algo que dijeron por ahí, y tu mente se va a ese problema, a esa dificultad. ¿Sí estás aquí, hermano? Entonces, con una mente así ya turbada, ¿puedes servir a tu Dios? No puedes servir a tu Dios. Aunque estés aquí, muchos están con todos los problemas. Están aquí, pero su mente no está en paz. Su alma no está en paz. Quisieran salirse ya para ir a resolver aquel problema. Pero esa es una tentación. En el capítulo 4, versículo 17, ¿lo tienes?
Dice Pablo, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en qué, hermano. ¿Qué tiene su mente? Cosas vanas. Nuestro Señor Jesús dijo, estas cosas son las que buscan los gentiles. El que comer, el que beber, el que vestir. Estas cosas las buscan los gentiles. Pero vosotros no debéis de buscar esas cosas, porque el Padre de ustedes saben que tienen de qué cosas tienen necesidad y Él se las va a dar. Entonces, Pablo está diciendo, no, ya, esto digo y requiero, que no anden más como los gentiles, en la vanidad de su mente. ¿Qué es lo que ellos hacen? Lo que su mente les dice. La mente les dice esto, ellos quieren hacerlo. Si tú no guardas tu corazón, hermano, irás para donde tu carne quiere. Irás para donde este sistema te va empujando. Busca esto, tienes que lograrlo. Esto, vístete así, habla así. Estas son las modas. Tu mente siempre estará bombardeada. Siempre el enemigo buscará que tú digas algo, maldigas a tu Dios o lo mires en una mala luz. Pero ¿cómo le vas a hacer frente entonces? ¿Aló? ¿Cómo puedes hacerle frente? No tienes ni un arma. ¿Cómo, hermano, hermana? Tú necesitas mantenerte ocupado. Yo sé que son muchas cosas. Dice Pedro que el enemigo anda como león rugiente, a cual le resistimos firme. ¿En qué? En la fe. Entonces, sí necesitas de la fe, pero esta fe tiene que empujarte a hacer algo. ¿Qué vas a hacer? Mantén tu mente ocupada. Mantén tus pensamientos ocupados, tu corazón ocupada, adorando, pensando en las cosas del Señor, como leímos, que seas una persona espiritual buscando las cosas espirituales. ¿Qué dice el Señor de este asunto? Y meterte en eso, dándole gracias, pidiéndole ayuda, en tu mente, en tu corazón. Aquí en el capítulo 5, versículo 19. ¿Lo tienes? Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si tú lees todo del 5 en adelante, del 5:1 en adelante, te darás cuenta, Pablo está hablando a los efesios porque dice, no seas engañado por aquellas personas, mire hermano, que dicen, todo está bien, no te preocupes, puedes hacer lo que sea y practicar lo que sea. Dice, ten cuidado, porque la ira de Dios viene por esta causa. Si vives descuidadamente, vives como sea, ten cuidado. Dice que se despierte el cristiano, que se despierte, que no ande con los muertos. Entonces tú debes de estar con tu mente ocupada, tu corazón ocupado, alabando, exaltando, glorificando a tu Dios, dándole gracias en todo tiempo. Si no, tu mente la ocupará el enemigo, el sistema. Buscará las cosas de este mundo. Si están aquí, hermanos, piensa en eso. Si en verdad quieres agradar al Señor, mantén tu mente ocupada. Si no, no habrá manera de verdad que tú le puedas agradar. Porque en pensamientos, en deseos, comenzarás a ofender a tu Dios. Comienzas a maquinar
Y todo parece normal, todo parece bien. Así como cuando Pedro le dijo al maestro, oh, nunca te acontezca eso. O sea, parece que está bien porque es algo para librarnos de algún mal. Es algo para que nosotros podamos ser vencedores en este mundo o librarnos de algún mal. Si dices estas cosas o haces de esta manera o echas unas cuantas mentiras, te vas a librar de estos problemas. Parece bien. Pero ¿qué dice el Señor de ese asunto? ¿Están aquí, hermanos? Necesitamos mantener nuestra mente ocupada. Necesitamos pedirle al Señor que nos dé esa gracia de adorarle, de exaltarle, de poderle dar gracias en todo tiempo. Leímos ahí en el 19, el 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si tú te la pasas así dándole gracias por todo, ¿cómo el enemigo podrá meterte otros pensamientos? Ahora, la realidad es esta. Muchos quizás por un tiempo vivieron así, adorando al Señor, dándole gracias, pero cuando estas personas se descuidaron y comenzaron a escuchar al enemigo, ¿sabes qué pasó con ellos? ¿Estás aquí, hermano? Fueron otra vez arrastrados. Comenzaron a ver ahora a Dios con una mala luz. Comenzaron ahora a quejarse del Señor. Comenzaron a contender contra la palabra. Entonces esto es algo que debemos de cuidarlo todo el tiempo. Todo el tiempo debes de cuidar esto. Si tú dejas de adorarle, el enemigo es muy astuto y buscará entretenerte, ocuparte en algo para que tu mente ya no pueda adorar al Señor. Tu corazón no podrá adorar más al Señor. Entonces es la oportunidad del enemigo comenzar a poner en tu corazón cosas que desagradan a tu Dios. ¿Estás aquí, hermano, hermana? Si tú entiendes esto, podrás luchar. De verdad. Podrás hacerle frente al enemigo. Si no entiendes esto o no quieres reconocerlo, de verdad que cuantas veces el enemigo quiera ponerte cosas en tu corazón, lo hará. Mira, abre tu Biblia en Colosenses. En el capítulo 1, vamos a leer el versículo 21 ahorita. ¿Lo tienes? Dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos. ¿En dónde, hermano? ¿Por qué? ¿Qué pensaba uno? ¿Cosas buenas? Si el pensamiento no es espiritual, es carnal, ¿qué es uno? Extraño y enemigo del Señor. ¿Sí estás aquí? Entonces, hay muchos cristianos que piensan cosas malas en contra de su prójimo. Hay hijos que piensan cosas malas en contra de sus padres, parejas. ¿Esas personas serán amigas del Señor? Son enemigas del Señor. Es lo que estamos leyendo. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestras mentes, haciendo malas obras. ¿Qué más? Pero ahora estás, pero ya no hay que en tu mente, en tu corazón. Malos pensamientos, ¿verdad? Si no es así, hermano, debe uno de preocuparse. Debe de uno de pedirle al Señor. No es un juego, de verdad. Ser cristiano no es un juego y muchos lo miran muy a la ligera. Es un club donde venimos a reunirnos y todo está bien, nos la llevamos bien, pero estoy lleno de odio, lleno de rencor, codicio cualquier cosa que se me pone enfrente, pero soy cristiano y voy al cielo. ¿Será verdad? ¿Aló? ¿Sí voy al cielo así? ¿Y si tú tienes eso, vas a ir al cielo? No,
Entonces no debemos de engañarnos. No puedo permitir que mi mente se llene de cosas malas. No puedo permitir, cuando viene un pensamiento, por eso dice Pablo a los Corintios, llevando cautivo todo pensamiento. ¿Este pensamiento agrada al Señor? No, para afuera. ¿Este pensamiento agrada al Señor? Sí, ok, medito en él. ¿Este pensamiento? No, para afuera. ¿Estás aquí? Ahí está la lucha, ahí está la guerra, en tu mente. Si eres vencido en tu mente, cometerás el mal. Comenzaste a pensar mal y no rechazaste esa tentación. La recibiste, la meditaste, comenzaste a pensar. Es una vergüenza que personas, y aún grandes, comiencen a contemplar a otras personas teniendo sus parejas. Si al instante viene un pensamiento que no es del Señor, ¿por qué lo acaricias? ¿Por qué lo meditas? ¿Por qué miras como Eva miró aquel fruto que era codiciable? Estaba tentador. ¿Sí estás aquí? Así es como el enemigo presenta las cosas. Es tu oportunidad. Hazlo. Es tu oportunidad. Así le dijeron a David para que matara a Saúl. Pero David no lo hizo. ¿Sí estás aquí? No lo hagas. Sí, el pensamiento, el razonamiento humano te dice, es hora, es tiempo, hazlo. Pero detente, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor de este asunto? Si lo hago, ¿cuáles son las consecuencias primeramente delante del Señor? Si no mantienes tu mente ocupada, tu corazón ocupado, el enemigo lo mantendrá ocupado. Y se reflejará lo que produzcamos. ¿Sí estás aquí? El Señor le dijo a Josué que meditara en este libro de día y de noche. Meditar es eso, mantener tu mente ocupada, pensando en el asunto, pero que agrada al Señor. Si tú no lo haces, tendrás dificultades. Por eso es que tenemos hermanos que, te decía al principio, hoy te saludan, y para tu hermano, este hermano es bien hipócrita. ¿Sí lo miraste? No, este hermano. Pero eso no pasa aquí, ¿verdad? Sí pasa. Tristemente pasa. Te saludan, muy bien, y le da la espalda y le dice a su prójimo, ¿sí miraste a este hipócrita? Siempre es así. Y él cree que está bien, sin saber que estás más mal tú. Aló. ¿Quieres vencer? Resiste al enemigo. Así dice Pedro, al cual resistís firme en la fe. Santiago dijo, resiste al enemigo, acércate a Dios y Dios se va a acercar a ti. Resiste al enemigo y él huirá de ti. Resistir es hacerle frente. ¿Cuánto tiempo? El que sea necesario. Una vez, dos veces, un día, 2 días, un mes, un año. Insiste. Resiste. Y él se tendrá que ir. Mantén tu mente ocupada. De verdad. Si no lo haces, ¿qué más te puedo decir? Pablo, les dijo a los hermanos cuando ya se iba a despedir de ellos, nunca he rehusado el decirles el consejo del Señor, mis manos estarán limpias de su sangre. ¿Sí entiendes? Está en cada uno de nosotros, está en ti o en mí, si queremos obedecer al Señor. Entonces te voy a dejar con esto, hermano. Que el Señor te bendiga y dale un fuerte aplauso al Señor.